اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Estamos hablando acerca del rezo, de la oración, que dijimos que es obligatoria en algunos casos y preferible en algunos otros casos. Las preferibles que se hacen junto con las obligatorias las dijimos en la lección anterior. En esta lección vamos a hablar de las oraciones o los rezos preferibles que se hacen en tiempos determinados o en lugares determinados o en cualquier tipo de situación. Dice, con respecto a los nawafil de los tiempos determinados, al-nawafil al-zamaniyya que le llaman, وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ اسْتِحْبَابُ صَلَاتِهَا مَخْصُوص بِزَمَنٍ مُعَيَّنٍ. Dice, estos rezos son aquellos que es preferible rezarlos en un lugar específico, en un tiempo específico, y en ese momento es preferible. Kama tanussu alayhi riwayat al-sharifa an al-rasul wa ahlul bayt alayhim salam. Dice, del mismo modo que lo plantean los hadices, las narraciones del profeta y de ahlul bayt alayhim salam. Por ejemplo, salatul layl. Salatul layl, que quizá en otras oportunidades, quizá cuando hablemos ya más detalladamente de todos los tipos de rezo, es uno de los rezos muy importantes que se hace durante la noche, especialmente después de la medianoche. Generalmente, bueno, el profeta, hay narraciones que hablan que solía levantarse varias veces en la noche, pero quizá uno de los momentos más preferibles es justamente antes del Salat al-Subuh, antes de rezar el rezo de la mañana. Salatul Layl son 11 ciclos, que 8 se hacen de una manera normal, como si fueran los ciclos, 2 ciclos del Salat al-Subuh. Después se hace un rezo especial que le llaman Ash-Shafa', que son también 2 ciclos, y otro que es al-Witr. Este es Salatul Layl, es decir, el rezo de la noche. Después tenemos Salatul Ghufayla, que es otro rezo que se hace de 2 ciclos muy bueno también, que se hace entre el Maghrib y el Isha, es decir, entre el rezo de la noche o el del anochecer y el de la noche. Después tenemos Salatu Shahru Ramadán al-Mubarak, el rezo que se hace durante el mes de Ramadán. Después tenemos Salatu Shahru Sha'ban, es decir, el rezo que se hace durante el mes de Sha'ban. Y finalmente el rezo de Shahru Rajab, el mes de Rajab, que estos Ramadán, Rajab y Sha'ban son 3 meses muy importantes para el tema de la devoción, Rajab, Sha'ban, Ramadán, y que son meses del calendario islámico, así como Muharram, así como Safar, por ejemplo. Esto es con respecto a los rezos preferibles en tiempos determinados. Obviamente estos rezos quizá acá no tengamos tiempo para poder detallarlos, pero si abren, por ejemplo, el libro famoso de el Sheikh Abbas al-Qummi, Mafatihul Jinan, las llaves del paraíso, que está traducido, o por lo menos parte está traducido al español, ahí encontrarán, o en muchos libros de du'ás, de súplicas, ahí encontrarán los rezos preferibles. El tercer punto son los rezos que son preferibles en lugares determinados. Esos rezos están obviamente también en los hadices y se hacen preferibles, son preferibles hacerlos durante el tiempo que uno está en un lugar específico. Dice, وَهِيَ الَّتِي يَكُونُ اسْتِحْبَابُهَا مَخْصُوص بِمَكَانٍ مُعَيَّنٍ. Dice, es aquellos que son preferibles hacerlos en lugares específicos. Salat Ruk'atayn fil Masjid. El primero es el rezo de las mezquitas, los 2 ciclos que se hacen en las mezquitas. Cuando uno entra a una mezquita, por ejemplo, visita una mezquita, es preferible hacer 2 rakas ahí, con intención del rezo mustahab, el rezo preferible de la mezquita, que muchos le llaman el del saludo, que es a la mezquita, por entrar a una mezquita, por estar en una mezquita. Salat al-Ziyara fil Mashahid al-Musharrafa lil-Athar. Dice también el rezo de los ziyara, es decir, el rezo que se hace para la visita a las tumbas del profeta, por ejemplo, o
de los imames, alayhimus salam, que también es preferible. Salat Masjid Jamkaran fi Qom, el rezo, por ejemplo, de la mezquita de Jamkaran, que eso también hay una mezquita muy interesante, muy linda también, digamos, arquitectónicamente hablando, aquí en la ciudad de Qom, de donde estamos nosotros grabando estos programas, que se llama Masjid Jamkaran, la mezquita de Jamkaran, que es una mezquita que fue construida para el imam Mahdi, Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif, que tiene una historia muy interesante. Pueden en todo caso leer sobre ella en internet. Después tenemos Salat Masjid al-Madina o Masjid al-Haram, los rezos que son preferibles hacerlo en la mezquita del profeta en Medina y en la mezquita del Haram, es decir, en la Kaaba, en la Meca, que la Meca, obviamente, como bien habíamos hablado anteriormente, cada vez que uno la visita, además de los actos que se deben hacer como obligatorios en la peregrinación, por ejemplo, o en el Umrah cuando hace uno la peregrinación menor, ahí también es preferible hacer un rezo especial de la mezquita. Y todas las mezquitas en general, bueno, acá lo puso, digamos, ya específicamente sobre la mezquita del profeta o de la Meca o de Jamkaran, pero en realidad todas las mezquitas tienen su rezo. Por ejemplo, ahora si ustedes en algún momento tienen la oportunidad de conocer Irak, en donde hay muchos lugares sagrados, especialmente la tumba de los imames, el imam Ali, el imam el Hussein, el hermano del imam Hussein al-Abbas en Karbala, está el imam al-Kadhim, el imam al-Hadi, el imam al-Jawad. Hay, digamos, la gran mayoría de los imames, sacando los 4 que están en Medina, en el Baqiyah, están todos los demás en Irak, y en Irán está el imam Rida al-Mashhad. Cada uno de esos ziyara tiene su propio rezo, y además hay mezquitas, que como Masjid al-Sahla, por ejemplo, o Masjid al-Kufa, que son mezquitas también muy importantes, de lugares muy sagrados, donde en cierta oportunidad los profetas han rezado en ellas, todos los profetas, como por ejemplo Masjid al-Sahla o Masjid al-Kufa, y ahí también hay rezos especiales, particulares de cada mezquita. Todo eso son rezos que se deben hacer como preferibles y que tienen mucha, de alguna manera, recompensa. La cuarta sección de estos náfilas, de estos rezos preferibles, son los náfilas mutlaqa, o sea, los náfilas en sí. Los rezos preferibles, que son 2 ciclos, dice وهي التي يستحب إتيانها في أي وقت وأي مكان وهي ركعتين مثل صلاة الصبح يأتي بها المكلف ساعة ما يشاء. Dice, son 2 ciclos que se pueden hacer en cualquier momento. Y esos 2 ciclos son como el Salat al-Subuh, como el rezo de la mañana, que uno lo hace en cualquier lugar y en cualquier momento para acercarse hacia Dios. Quizá uno está sentado en una mezquita o está sentado en su casa y quiere acercarse a Dios o quiere hacer un dua, una súplica, hace esos 2 rezos. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.